Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con el cual la carrera de Educación Parvularia perteneciente a la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso celebra el Día de la Educación Parvularia y da inicio a la celebración de los 50 años de la existencia de esta carrera en nuestra universidad. Agradecemos la participación de las personas que nos acompañan por la plataforma de Zoom y YouTube en vivo y en directo de forma gratuita. Hoy tenemos la posibilidad de interactuar con destacadas expositoras, educadoras y profesoras que desde su ejercicio profesional hacen un aporte a la identidad de la educación parvularia en Chile. Queremos agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos proporciona los soportes virtuales que hacen posible este diálogo, y al equipo de delegadas estudiantiles de la carrera de Educación Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quienes han propuesto esta idea y han trabajado arduamente para que se concrete el día de hoy. Estas delegadas están representadas en esta instancia por Valentina Osorio y por Josefina Avaria. En cuanto a la metodología de trabajo del diálogo, les comento que este conversatorio tiene una duración de 1 hora, sin embargo, les pedimos algunas excusas por si nos extendemos un poco más, sobre todo porque tuvimos algunos problemas técnicos para iniciar a la hora. Realizaremos 5 preguntas que cada panelista responderá desde su experiencia profesional. Quienes se encuentran conectados pueden escribir sus dudas y apreciaciones en el chat. Y al final de la conversación, Rosa Arias, nuestra coordinadora de prácticas, me daría un tiempo para que las panelistas respondan sus preguntas y se realizarán los saludos correspondientes. Finalmente les recuerdo que pueden escribir sus preguntas, apreciaciones, comentarios a través del chat del Zoom y de YouTube. Como mencionamos, hoy celebramos el Día de la Educación Parvularia y eso nos convoca a estar presentes, ¿no es cierto?, conectados hoy. Y nuestra directora, Marcela Jarpa Azagra, no pudo estar presente, pero envió un cordial saludo, nos deja sus cariños y reconocimiento por la labor que cada educadora realiza en pro de la educación de la primera infancia. Te dejo, Rosita. Hola, sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como se mencionó al inicio de este conversatorio, ha sido una iniciativa, este encuentro de las delegadas de cada promoción de la carrera de educación parvularia, quienes han propuesto la temática de construcción de identidad profesional. Han propuesto a las panelistas invitadas que paso a continuación a presentar. La primera de ellas, Marianela Witt, educadora egresada de educación parvularia de la PUCB, trabaja en la compañía de marionetas gigantes Sueños de Maché y en el programa Chile Crece Contigo. Muchas gracias, Marianela. La segunda invitada es Berta Soto, educadora egresada de educación parvularia de la Pontificia Universidad Católica, educadora de niveles de transiciones de la Escuela Pública de Valparaíso Teodoro Lowell, y youtuber con su canal Berta Delicias, educadora de párvulos. Muchas gracias, Berta. La tercera invitada es Paula Petrovich Miranda, profesora general básica, con mención en trastornos de aprendizaje y licenciada en educación, influencer a través de su página @profetips. Muchas gracias, Paula. Y por último, nuestra última invitada, Valentina Iriart, educadora de párvulos y cientista familiar feminista, influencer a través de Instagram, @educadora no parvular. Muchas gracias, Valentina. No sé si quieren mencionar algo nuestras panelistas, hacer algún saludo particular. Yo quisiera dar las gracias por la invitación, sobre todo porque las mismas estudiantes estuvieron en pos de esta organización y en elegir a las panelistas, así que para mí es un honor, me siento muy contenta, sobre todo poder compartir estas reflexiones en torno a la construcción de la identidad profesional docente
en un día tan especial como es el Día de las Educadoras de la Educación Parvularia. Así que muchas gracias. Y feliz día a todos y todas. Gracias a ti, Valentina. ¿Alguien más de nuestras panelistas desea saludar? Ya, Paula. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están acompañándonos esta tarde. Quiero dar las gracias por también haber mencionado mi nombre para participar en este conversatorio. Lo agradezco el doble y para mí es un honor porque no soy educadora de párvulos, soy profesora general básica, pero tuve la experiencia de enseñar en educación inicial, específicamente en kindergarten, en una escuela. Entonces espero ser un aporte desde esa experiencia para la educación inicial y me siento orgullosa de que estemos conmemorando este día en donde nuestro país fue pionero en abrir la carrera de educación parvularia para profesionalizar esta hermosa carrera. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paula. No sé si Marianela o Berta quieren hacer algún saludo inicial. ¿Sí? Ya, Berta. Bueno, también me siento súper agradecida de esta oportunidad de poder conversar sobre la educación parvularia y sobre todo que yo soy exalumna de esta universidad que me ha formado en diferentes ámbitos. Así que gracias por esta invitación. Gracias a ti, Berta. ¿Y Marianela? Hola, buenas tardes. Saludo a todas y a todos. Un saludo, bueno, muy contenta de que me hayan invitado. Y bueno, sin querer dejar a nadie fuera, todas las colegas y colegos EPAs que hay por ahí, y que bueno, que la vida me ha permitido ir conociendo y reconociendo las pasiones de muchos y de muchos de ellos. Así que eso, a todos un abrazo grande. Una alegría verte, Marianela. Bueno, sin más, entonces dejo a las delegadas que están a cargo de las preguntas para las panelistas, las dejo entonces con Valentina y Josefina, que están a cargo de esta parte. Bueno, hola de nuevo a todas las invitadas, de verdad que muchas gracias por participar de este espacio. Nosotras como estudiantes de verdad que estamos muy emocionadas y felices de que estén acá con nosotras porque las cuatro realmente representan un interés para nosotros y que estamos nosotras en formación. Yo estoy a puertas de salir ya el próximo año, me encontraré ejerciendo, entonces realmente significa un aporte lo que ustedes están realizando, ya sea por el medio en que las conozcamos, y también saludar a todos los que están viendo y están asistentes acá en Zoom. Bueno, primero, la primera pregunta va un poco para conocerlas un poco más sobre la trayectoria que ustedes han tenido, ya sea como educadoras, como docentes, y es conocer un poco las motivaciones que las han llevado, que las llevaron a ejercer esta carrera, desde ya sea el rol que estén ejerciendo y el lugar en donde se encuentren hoy. Eso sí podrían contarnos entonces en primer lugar cuál ha sido esta trayectoria y cuáles han sido sus motivaciones e inspiraciones. Muchas gracias. Ahora les voy a dar la palabra a ustedes, pueden ir levantando la mano. Les voy a pedir, eso sí, como los tiempos son acotados, no pasarse como de los 2 minutos para hacerlo expedita la conversación. Ahora sí. ¿Quién quisiera comenzar? Berta, ¿estás con el micrófono? ¿Sí? De Muchas acuerdo. gracias. Bueno, yo la verdad es que la carrera la elegí, tuve la posibilidad de quedar en la Universidad Católica y de ahí en adelante ha sido bien curioso y difícil el trayecto como educadora, porque es como que en la vida me iba presentando cada vez un problema para que yo no pudiera continuar, ¿no? Ni avanzar. Entonces, yo me demoré muchos años en sacar mi carrera. ¿Ya? Partí a los 18 y terminé a los 28. Y a los 28 años, entre medio, me embaracé, luego me vuelvo a embarazar, luego tuve una operación en el López Pérez, que es el Hospital del Cáncer,
luego tuve gemelos cuando iba a hacer mi práctica, entonces hice mi práctica con gemelos, y no tenía idea que tenía gemelos yo, y terminé con gemelos recién nacidos, entonces, y en todo ese lapso en que tuve 4 hijos, una operación compleja, y logré sacar mi carrera, entonces pasaron 10 años. Bueno, y de ahí en adelante empecé a trabajar en, yo diría que fue lo que me formó a mí como educadora, en el colegio municipal en Peñalolén, en las condiciones más increíbles de vulnerabilidad y de escasez de recursos, entonces en donde realmente en mi sala se paseaban los ratones, ¿ya? Entonces era como en condiciones de verdad bastante, que para nosotros, bueno, era nuestra realidad y la asumíamos como tal, ¿no? Pero eran con 45 niños solas y en condiciones de nada de recursos, ¿ya? Entonces para mí trabajar en esa escuela fue muy formadora porque me permitió, ¿no es cierto?, trabajar, desarrollar mi creatividad, desarrollar todo, o sea, mi compromiso social con este trabajo, con los niños más desfavorecidos, ¿ya? Estamos hablando de los años en que estábamos en dictadura, en que no era fácil trabajar tampoco, ¿bueno? Así que fue muy formadora mi paso por esa escuela en Peñalolén, en donde aprendí el trabajo con el otro, con los colegas, con el compromiso, con este rol social fundamental que es el ser educador, ¿no es cierto? Y formar parte también de un grupo de profesores muy comprometidos, con la camiseta puesta. Trabajamos los sábados, los domingos, ahí absolutamente con la camiseta puesta por los niños, por la escuela y por la educación de los niños. Esos fueron mis comienzos. ¿Sigo yo? Ay, perdón, sí, muchas gracias, Berta. Marianela, no podía encender el micrófono. Bueno, yo me titulé por ahí por el año 2000, también de la Católica. Me fui directo al Colegio Panal, al que le mando un fuerte abrazo, fue mi cuna, y me enseñó, yo creo, muchas cosas que todavía me acompañan. De ahí también quise, y el amor me llevó al otro lado de la cordillera y estudié ya psicomotricidad educativa. Y mientras estudiaba psicomotricidad, trabajé cuidando a la Guadalupe, que tenía un compromiso motor, un tema de discapacidad, o en fin, hay que tener cuidado cómo se ocupan las palabras, pero yo creo que a ella no le importa. Y la Guada fue una gran escuela también, estuve con ella 3 añitos, estuve acompañándola, y eso fue también un aprendizaje muy, muy significativo para mí. Después vuelvo al Panal y después ahí haciendo como distintas funciones, porque así es ahí. Y después, bueno, sorpresa, surge el gran sistema de protección integral a la primera infancia, el Chile Crece Contigo, y bueno, y empecé a trabajar en un centro de salud familiar en Valparaíso, todavía estoy ahí, en las salas de estimulación se llaman, pero nosotros le llamamos rebeldemente modalidades de apoyo al desarrollo infantil. Y bueno, ahí estoy, y más o menos en el mismo lapsus de tiempo también empiezo a participar en esta compañía de marionetas gigantes que nace más o menos con el Chile Crece Contigo, ahí muy cerquita de mi trabajo, así que eso me facilitó y me facilita harto los movimientos. Y bueno, y entre medio también trabajé en algunas universidades, en 2 universidades, y bueno, muy contenta en verdad por la trayectoria profesional. En 20 añitos se ha hecho harto, fíjate. Y bueno, y la motivación, yo creo que ahora, espera un poquito, mi amor. La Mati no puede comer porque fue al dentista y tiene hambre.
Entonces yo pienso que mi motivación para ser educadora, no sé, yo creo que nació, yo tenía, de repente surgió la convicción cuando terminé el colegio, estaba en eso y te preguntan qué vas a estudiar, yo lo tenía como súper claro. Creo que ahora recién me estoy preguntando que quizás la motivación fue mi propia infancia, hay algo que hay ahí, y reconocí también que tenía algunas habilidades para relacionarme con los niños y las niñas, bien naturales, y una sensibilidad especial con la infancia que me ha mantenido en este camino. Eso. Qué lindo, muchas gracias, Marianela. Ahora no sé si Valentina o Paula quieran continuar comentando un poco sobre su trayectoria. ¿Valentina? ¿Yo, Paula? Ya. Sí, bueno, yo estudié Ciencias de la Familia, que es un poco relacionado con psicología. Era una malla bien diversa, tenía psicología, derecho, educación. Estudié, me titulé y cuando salió la beca de vocación de profesor, yo dije, necesito estudiar educación de párvulo. Creía que eso como que me iba a llenar y todo, pero tampoco con una idea como tan clara de a qué es lo que iba, ¿ya? O sea, yo tenía claro que me gustaban los niños, que tenía conexión con ellos, no sé, prefiero estar casi que con niños que con adultos muchas veces, entonces por ahí yo iba entendiendo que por ahí iba mi camino, y entonces en primera instancia fue esa como instinto, digamos, y luego ya me di cuenta de lo importante que era nuestra carrera, de lo importante que era nuestra labor en los niños, en el desarrollo de los niños, de las niñas, y me fui empoderando un poco como de ese discurso más político y de la importancia de nosotras, voy a hablar más como de educadoras, ¿ya? Para no hacer tanto la distinción, pero la mayoría somos mujeres. Entonces, me fui de a poquito como empoderándome de ese discurso y creo que por ahí también, bueno, de ahí nace también el nombre de mi Instagram de educadora no parvularia, en el fondo darle un poco como la importancia que tiene nuestra labor, que no solamente es mediante el cuidado, sino que también somos profesionales de la educación, nosotros estudiamos esta carrera. Entonces, tiene como esta doble como labor de cuidado y de educación, ¿ya? Trabajo en lo que he ejercido, siempre cuento mi práctica profesional como pega, porque estuve como un año completo yendo todos los días, y fue un espacio para mí muy gratificante. La educadora me dio muchos espacios para poder realizar mis experiencias pedagógicas. Lo pasé súper bien, lo hice en un kinder, en un colegio municipal de Santiago, de la comuna de Santiago, y yo siempre quise trabajar con niños más grandes, pero se dio otra realidad que cuando salí de la universidad llegué a un jardín infantil y llegué a sala cuna. Entonces, de trabajar con kinder, que son como los más grandes en este nivel de educación parvularia, me fui a trabajar con los más pequeñitos. Y al principio estaba aterrada, me daba mucho susto, pero luego me gustó muchísimo. Verlos crecer, verlos hablar, verlos moverse, que cada pequeño detalle es un tremendo avance para ellos, y ellas me encantó. Y de ahí he trabajado siempre en jardín, sala cuna, he estado en sala cuna, medio menor, medio mayor, y además llevo 4 años de directora pedagógica, lidero mi equipo educativo, soy una especie como de guía, supervisora, UTP de mi jardín. Eso, perdón si me extendí. Y de inspiraciones me quería mencionar lecturas y personas de las cuales me inspiro en la educación, como Violeta Parra, Gabriela Mistral, María Victoria Peralta y Paulo Freire y Humberto Maturana. Obviamente son miles de más, pero para mí ellos como que fueron como mi gran inspiración desde que los conocí de la universidad y antes incluso. Eso, gracias. Súper, muchas gracias. Faltaba Paula también que se presentara un poco más.
Gracias. Bueno, yo siempre quise ser profesora. Me acuerdo desde los 7, 8 años, en mi casa había una tremenda biblioteca, y de lo que más se adquiría en mi casa eran libros usados, libros nuevos. Tenía una fascinación por los libros, cuentos, enciclopedias de animales, de decoración, lo que sea leía, revistas, diarios, avisos, era como, andaba todo el tiempo leyendo, y me gustaba porque en mi familia estimulaba mucho esa parte, entonces siempre andaba yo como, oye, mira lo que encontré en este libro, con mis amigos, en el colegio, me gustaba como compartir esa fascinación con los libros, y después me fui dando cuenta que una forma de aprender del otro, de aprender del mundo, yo la podía combinar con la carrera de profe. Siempre me gustó ser profesora. Antes de salir del colegio yo ya sabía que iba a ser profe. En el año 2003 me inscribí en la carrera de Pedagogía General Básica en la Universidad de USINF, que ya no existe, una universidad privada que fue comprada por la Gabriela Mistral. Tenía una niña de 2 años, porque fui mamá a los 17 años, pero obviamente eso a mí no me paró en cumplir este sueño de ser profe. En la universidad traté de aprender lo más que pude, siempre he sido súper, como me encanta la pedagogía y me encanta aprender, siempre aprendía más de lo que los profes me entregaban en el aula, siempre me quedaba como corta de lo que se enseñaba en la universidad. Después de eso hice mi práctica en un colegio municipal, he trabajado en colegios particulares subvencionados, y en el sector privado también, siempre como profesora de educación básica, siempre enseñando el proceso de la adquisición de la lectura y la escritura en primero básico y en segundo básico. Y el año 2017 yo me fui a vivir y me fui a trabajar a Estados Unidos, a una escuela en Virginia, una escuela vulnerada. Digo vulnerada y no una escuela vulnerable, porque los niños no son vulnerados, los niños no son vulnerables, son vulnerados día a día por la sociedad. Quería hacer esa diferencia, entonces trabajaba en una escuela vulnerada, y cuando llego en el 2017, yo iba muy segura que iba a un segundo básico, y me entregan una carpeta con un montón de papeles y decía, profesora jefe de kinder, y entré en pánico, y dije, ¿qué? ¿Cómo que de kinder? Si yo soy profesora de básica, yo no sé educación inicial. Y me acuerdo que la directora me dice, you're gonna learn, tú vas a aprender. Y me presentó al equipo de educadoras, les conté obviamente que no era educadora, y estuve 5 años trabajando en kindergarten, en esta escuela, que es, por supuesto, el kindergarten en Estados Unidos es muy diferente al de acá, pero sí aprendí mucho más, y a ciencia cierta, cómo aprenden los niños en educación inicial. Tomé varios cursos para poder capacitarme en educación inicial, pero creo que mis mejores mentoras fueron mis pares que me recibieron en su equipo de educadoras, y desde ahí fueron los mayores aprendizajes que obtuve. Así que me encanta, por esa experiencia y la que he tenido antes, he aprendido a tener un panorama de educación inicial desde kinder hasta quinto básico, que es el grado donde enseño ahora. Básicamente eso. Muchas gracias a las 4 por contarnos un poco más de sus inspiraciones y trayectorias. Ahora Josefina va a pasar también con la siguiente pregunta para seguir esta conversación. Muchas gracias a todos por responder. Quería reiterar también la bienvenida y agradecerles que hayan podido participar. La segunda pregunta está dirigida a Berta, Paula y Valentina. ¿En qué momento y por qué razones decidieron utilizar las redes sociales para difundir su trabajo sobre temas de la educación y de la educación infantil? Pueden responder en el orden que deseen o levantar la mano. Bueno, voy. Ah. Antigüedad manda. Bueno, la verdad es que para mí fue un desafío. Primero porque como una nativa no tecnológica, absoluta, ignorante de todos los temas tecnológicos, ¿ya? Por mi generación, ¿no?
Bueno, les voy a contar que tengo 66 años, y en estos 66 años difícilmente yo me he relacionado muy bien con la tecnología, pero aquí era necesario y era un desafío el trabajar a través de una pantalla y hacer clases. Bueno, y comencé con mucho esfuerzo, yo diría que el esfuerzo ha sido algo que ha marcado mi vida, ¿no? Profesional, familiar, personal, en todos los sentidos el esfuerzo ha sido, ¿no? Y entonces con mucho esfuerzo y con la necesidad de poder resolver un desafío que era que yo tenía que hacer un material que permitiera a los niños aprender a través de una pantalla. Bueno, y manteniendo claramente los principios por los que yo me regía como educadora, ¿ya? Que tenía que ver con lo lúdico, con el juego, con la comunicación, con esta cosa de el entregar, ¿no es cierto?, de una manera entretenida los contenidos, los aprendizajes para los niños. Bueno, y fue todo un desafío. Entonces empecé tímidamente a explorar las herramientas de PowerPoint, que yo solamente conocía las básicas. Y empecé a explorar y me llevaba horas de horas, pero eran demasiadas horas, y por eso que digo que el esfuerzo es algo que ha marcado mi vida, porque eran horas hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, en que yo trataba de hacer algo, ¿ya? A veces era muy frustrante porque sentía que no era lo que yo quería entregar, pero bueno, hasta que logré hacer un video y lo subí porque consideré que le podía servir a mis colegas, ¿ya? Entonces dije yo ya lo tengo hecho, estamos todas en lo mismo, desesperadas por hacer algo, ya esto ya lo hice, entonces lo voy a subir. Entonces lo subí a YouTube para que las colegas, y avisé a mis colegas de la agrupación de educadoras de párvulos, y les dije yo, miren, subí este video, ojalá les sirva. Bueno, al cabo de muy poco tiempo me di cuenta de que ese video tenía como 80.000 visitas, ¿ya? Y no llevaba ni 20 días el video. Entonces me di cuenta de que había una necesidad, ¿ya? Y me di cuenta de que el plus era de que el video estaba hecho por una educadora, con criterios de una educadora, y entonces estaba pensado para párvulos, ¿ya? Y entonces lo que yo hacía era subir todos mis videos que yo preparaba para cada clase, ¿ya? De los diferentes ámbitos, y empecé a subirlos. Y empecé a darme cuenta de esto increíble, ¿no? Que no era algo que yo buscaba, sino que algo que fue apareciendo, en que eran miles de visitas a cada uno de los videos que yo iba presentando, ¿ya? Para que las educadoras pudieran tener una herramienta que ya estaba hecha, era un recurso que les podía servir, ¿ya? Ese fue mi objetivo fundamental. Y la sorpresa para mí era la cantidad de visitas, o sea, hasta la altura tengo más de 1.400 personas que siguen la página, y además, no sé, deben ser unas 400.000 visitas ya a todos los videos. Unos tienen 80.000, otros tienen 100.000, otros tienen 40.000, otros tienen menos, ¿ya? Va dependiendo del interés que tienen las personas que visitan, pero no solo de Chile, sino que de México, de Brasil, de diferentes partes de América. Y eso ha sido toda una sorpresa, primero porque yo no lo buscaba, segundo porque después YouTube me dice que yo soy parte de su, ¿cómo dicen? Como youtuber, ¿no? Y para mí eso fue también una sorpresa, o sea, decía yo, mira, a la edad que tengo yo, o sea, sin saber nada de tecnología, y con puro esfuerzo, he logrado hacer algo que inimaginable a esta altura en que yo ya estoy terminando mi carrera profesional. Entonces ha sido muy bonito porque además esto me permitió
la postulación al Global Teacher Prize, en donde fui la única educadora que fui seleccionada a nivel nacional, y eso también fue una tremenda sorpresa, ¿ya? Entonces ha sido como esto de la tecnología todo un desafío, pero también toda una sorpresa para una persona de la tercera edad, en que sin saber nada de tecnología, pero nada, ¿ya? Con puro esfuerzo, con puras ganas y con el empuje, ¿no es cierto?, que es el querer hacer las cosas bien, me ha ido entregando una serie de satisfacciones, como esta incluso de estar aquí con ustedes compartiendo. Es. Muchas gracias. Qué emocionante como el proceso de surgir en redes sociales. Es bastante impresionante. Valentina quería responder. Bueno, qué seca Berta. Felicitaciones. Y no pareces de 66 años. Oye, bueno, a mí me pasó que naturalmente empecé a sacarle muchas fotos a las experiencias de aprendizaje que hacíamos con los niños, con las niñas, de alguna forma, sin entender ni saber nada de la documentación pedagógica, empecé a hacerlo. Y veía sus caritas, veía cómo hacían las cosas, a veces grababa videos, a veces sacaba fotos, y estaba todo el tiempo esta necesidad yo después llegaba a mi casa a ver las fotos y todo, y decía, ¿qué hago con todo este material? Esto como que de alguna forma lo tengo que compartir. Y seguía la página el Instagram de la Paula, de Profe Tips, y también seguía muchas otras páginas, y dije, bueno, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Me hice un Instagram en mis vacaciones. No sé por qué en mis vacaciones siempre me activo más, mi creatividad también, como que empiezo a poder hacer otras cosas o plasmar ideas que tenía, que con el tiempo en el jardín me es muy difícil. Y en las vacaciones dije, me voy a hacer el Instagram, pensé en un nombre, quiero que sea un nombre potente, algo que llame la atención. De ahí todo lo que le expliqué del nombre, por qué educadora no pararia, y lo hice. Y me empecé a subir fotos, empecé a subir contenido, empecé a subir reflexiones pedagógicas, conversé con la Paula al principio si me podía ayudar en la difusión. Ella muy amablemente me ayudó, me empezó a compartir, y ahí empezaron a compartir otros y otros y otros y otros, y ha sido súper como grato la comunidad, o sea, obviamente de repente hay momentos como deficitarios o cosas que a veces uno lo pasa mal, pero en general ha sido súper grato. Mucha gente me ha escrito pidiendo ayudo en lo que puedo, mucha gente ha felicitado la iniciativa en Instagram. Con otras he podido conversar, discutir sobre temática, y eso, fue en el fondo como esta necesidad de crear como un espacio de poder documentar lo que estaba haciendo, poder reflexionar y conversar en torno a diferentes temas relacionados con la pedagogía, como son el feminismo, el veganismo, la literatura infantil. Soy fanática también, igual que la Paula, de los libros, y un poco reivindicar como la educación parvularia, ¿ya? Y visibilizar también la importancia de nuestra labor, que el juego a veces, no sé, a veces yo le digo a los papás, o los mismos papás me dicen como, o va a jugar al jardín, y sí, efectivamente va a jugar al jardín, pero el juego tiene un sentido pedagógico también. Entonces, no es solo jugar por jugar, sino que hay todo un tema, los niños aprenden a través del juego, entonces visibilizar eso también era creo que es súper necesario todavía. Un poco como poder educar también a otras personas y compartir experiencias con otros colegas y colegas. Eso más que nada. Gracias. Muchas gracias a ti por compartir tus experiencias. Paula.
Creo que eres la única que va faltando. Primero que todo quería decirle a Berta que admiro su resiliencia y su flexibilidad. Esas son habilidades del siglo XXI que todos los docentes y las docentes tenemos que hacer gala en nuestro ejercicio. No pareces de 66, tengo que unirme a las palabras de la Vale. Me encanta cómo tú, con la edad que tú dices que tienes, y frente a todas las adversidades, te has sabido comprometer con tu pasión y seguir adelante y aprender. Es súper motivante. A mí me encanta conocer gente que es igual que motivada que yo. Y la Valentina, cuando yo la conocí, me encantó su cuenta de Instagram porque encontraba que ella venía a reivindicar la educación parvularia. Yo hasta ese momento también decía como las parvularias. Y ella me enseñó a mí que no es las parvularias, que es educadora o educador. Me encantó su fuerza y cómo ella dio esta mirada más, porque siempre se ha pensado las educadoras de párvulos como, ay, las educadoras son tan tiernas, están todo el día ahí con los niños cantando, y no. Aquí la Valentina vino con un pensamiento crítico, con una visión más social, una visión más política, y me encantó y no dudé en seguirla, y bueno, hemos tenido un montón de conversaciones pedagógicas, y quería decir eso antes de empezar. La pregunta era cómo partí en Instagram, ¿verdad? Ya. Bueno, en el año 2016, me acuerdo clarito, 31 de octubre del 2016, se me ocurrió abrir una cuenta de Instagram, porque yo siempre le compartía fotos a mis apoderados en un grupo que teníamos y les encantaban las cosas que aprendían sus hijos e hijas. Entonces decidí hacer una cuenta de Instagram para compartirlo con otras personas, nunca con el afán de, no sé, como de que mi comunidad creciera tanto, nunca. Y empecé a compartir mis prácticas, mis experiencias, cosas que me cuestionaba, porque en los colegios como que uno no siempre tiene estas conversaciones pedagógicas, y de a poco la gente fue comentando mis fotos, diciéndoles que les gustaba, que original, que innovadora esa actividad, y así fueron creciendo en seguidores la cuenta del Profetips, y así hasta que muchas personas se han unido. Después yo tenía muchas personas que me seguían que eran muy de educación básica, porque era lo que yo compartía. Y después cuando yo me fui a trabajar a Estados Unidos, a trabajar como educadora de párvulos, yo les comenté que iba con mucho miedo, con mucha desconfianza. A la semana me quería devolver a Chile porque yo decía, yo no puedo hacer algo por lo que no estudié. Y mi profesora, la directora, me dijo, mira, si no es tan diferente, aquí te vamos a ayudar. Y al igual que Berta Soto, hice gala de mi resiliencia también, y abrí mi mente y dije, ya, con todo sino para qué, vamos aprendiendo. Trabajé mucho, estudié mucho, leí mucho, escuché mucho, observé. Les dije que mis padres fueron mis grandes mentores, mis grandes mentoras, pero creo que quienes más me enseñaron fueron mis niños y mis niñas. Me dediqué a observarlos, a observarlas. Creo que ellos me enseñaron mucho. Y así fue como estaba yo abierta a aprender, y sin quererlo salí profesora del año como educadora de párvulos. Entonces en el colegio recibí un premio del superintendente de educación en ese año, y yo no lo podía creer porque además estaba haciendo un trabajo que yo decía que no era lo mío. Entonces poco a poco yo empecé a compartir ese trabajo en redes sociales, y ya la gente que compartía en mi comunidad no eran solo profesores de enseñanza básica, sino que también se fueron integrando educadores de párvulos, educadoras de párvulos que fueron como diciendo, o se les llamó la atención del trabajo que yo hacía en kinder, en educación inicial. Y así fue como, al igual que Vale, he tenido el honor de ser invitada a instancias de conversaciones pedagógicas como esta, en otras instancias, en otros colectivos, en otras universidades. He guiado planificaciones, he guiado tesis, he hecho un montón de cosas que, si bien yo he enseñado desde mi vereda, desde mi práctica pedagógica, porque algo que yo siempre digo,
yo no traigo la receta del éxito, yo simplemente te comparto lo que a mí me gusta hacer, lo que yo amo, lo que a mí me ha dado resultado, y si a ti te sirve, pucha, qué rico, y si no, adáptalo a tu estilo de enseñanza, adáptalo a tu contexto escolar, y eso, y mientras yo comparto y enseño a otras profes y a otros profes, yo también voy aprendiendo de ellos, y me voy enriqueciendo de esta comunidad. Así fue como nació y creció mi cuenta en Instagram. Muchísimas gracias a todas por sus respuestas. Valentina va a hacer ahora la siguiente pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, para continuar esta conversación tiene algo que ver con lo que hablaba Valentina, la otra Valentina, con esto de visibilizar muchas veces o ocupar estos espacios para reflexionar sobre, en este caso, en las redes sociales que ahí las tres utilizan, lo que ocurre en los niveles de educación parvularia. Y también, bueno, Marianela, desde el trabajo que tal vez realiza, es que cómo desde los espacios en donde ustedes están, ya sea los medios, las redes sociales del YouTube o desde sus propias aulas o en el trabajo con la familia, en qué grado estos espacios permiten tal vez visibilizar a las infancias, a visibilizar la importancia de este nivel educativo, a visibilizar lo que ocurre hoy en día con las infancias en nuestro país, y así, como en qué grado tal vez estos lugares donde ustedes están permiten que esto ocurra. No sé, ¿quién quiere partir? Tal vez Marianela, que no nos ha comentado, ¿sí? Sí, claro. Gracias. Bueno, el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, alias Chile Crece Contigo, pero en verdad es un programa, ¿cierto?, que se instala en los centros de atención primaria en salud. Hay hartas colegas, no sé si colegos, pero sí colegas que están ejerciendo su función como educadora de párvulos en un espacio bien distinto al que fuimos formados. ¿Cómo visibilizamos? Bueno, en ese tiempo cuando yo llegué, claro, llegó la tía, digamos, llegó la tía y fue un poco chocante porque la expectativa que se tenía hacia mi persona y mi función era bastante distinta a lo que yo iba, digamos. Bueno, el tiempo y la conformación de un equipo, yo tengo en el centro de salud en el que trabajo hay un super equipo, pero también tomó harto tiempo un poco validar a la educadora de párvulo y no a la persona esta que hace los carteles bonitos, o que tiene linda letra, o que juega con los niños, ¿cierto? Lo que ustedes han comentado, que es como la infantilización de nuestro ejercicio profesional. Actualmente yo creo que estamos súper bien posicionados como equipo, como modalidad de apoyo al desarrollo infantil. Yo trabajo con una fonoaudióloga y una terapeuta ocupacional, la Gillian Milanita. A todos estos saludos también a las fonoaudiólogas que están de día, fonoaudiólogos. Bueno, y la visibilización de nuestras funciones, bueno, la verdad es que ahí se trabaja bastante distinto en un centro de salud, porque trabajamos con familias en intervenciones familiares, entonces el reconocimiento bueno, es con la familia darse cuenta de que son responsables de un niño, del desarrollo de su hijo, de su hija, y también profesionalmente, así en el equipo, a que los otros compañeros de trabajo, independiente de su función, también confiasen en nosotros como de alguna manera apoyo para que las cosas que no podían ellos hacer, porque por función, por tiempo, en fin, nosotros estábamos para eso, y eso tardó harto tiempo, fíjense en instalarse. Entonces ahora tenemos un alto número de derivaciones a la modalidad de apoyo de muchas familias, de muchos niños, cada niño con mi niña y su familia en su particularidad, y también eso ha ido validando también el reconocimiento de este equipo por parte de otros profesionales, médicos, psicólogos, enfermeras, en fin, sobre todo las enfermeras, que antes tenían un poco el rol de como de apuntalar el desarrollo de los niños y las niñas,
confiar en un educador de párvulos, confiar en este equipo, fue un trabajo un poco, no fue arduo, porque, insisto, son lindas personas, pero no fue así como llegar y soltar, no fue tan sencillo. Y eso creo, no sé, se me escapó un poco la pregunta, ¿cómo visibilizábamos? Bueno, pero ahí está bien, está bien. Sí, no, era claro, desde el espacio se entiende ahí cómo se hace visible también esta labor y finalmente atender también a las necesidades de los niños y niñas desde donde estás, así que sí, muchas gracias. La misma pregunta ahora era para quien quiera ahora responderla. Valentina, Berta o Paula. ¿Podemos seguir con Berta, ya que estás con el micrófono ahí abierto? Sí, viendo esto en relación a cómo validamos nuestra profesión, ¿verdad? ¿Esa es la pregunta? Claro, claro, la pregunta sería, ¿en qué grado tal vez consideras que este espacio, tal vez en este sentido, ya sea el aula o el canal de YouTube que tú tienes, permite visibilizar lo que es la infancia, tal vez el desarrollo, aspectos importantes relacionados a ella? Ya. Bueno, yo en esto, como ha sido todo un proceso en el que he ido aprendiendo, ¿no? Siento también que es el trabajo de una educadora de párvulo, con la didáctica que tiene una educadora de párvulo, para hacer una clase, ¿no es cierto?, a través de un sistema online, ¿no?, remoto. Entonces, bueno, yo creo que aquí fue fundamental, y porque además se muestra cómo es una clase, ¿no? Cómo se puede trabajar, ¿no es cierto?, un contenido específico, una habilidad específica, objetivo de aprendizaje, de una manera entretenida, lúdica, en donde tú aplicas también, bueno, todos los conocimientos que uno ha logrado a lo largo de su carrera, ¿ya? Esto es súper importante porque esta parte profesional que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo profesional es fundamental, porque eso se nota, ¿ya? Eso se nota. Yo creo que cuando tú ves el video, tú te das cuenta que hay una profesional que se ha preparado para, ¿ya? Que ha estudiado para, ¿ya? Que ha crecido, ¿no es cierto?, profesionalmente para poder hacer este trabajo. Entonces, ahí se ve la didáctica también y se ven los principios de la educación parvularia presentes, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y aquí entonces se aplica también en muchos de estos videos el conocimiento, por ejemplo, basado en las neurociencias, ¿ya? Que es un tema que para mí es fundamental ahora. ¿Ya? Hay temas que son fundamentales, que tienen que ver con la educación parvularia, de la que independientemente de la generación en la que seamos nosotras tenemos que estar preparadas. Yo me preparé desde que partió este tema de la neurociencia, me interesó enormemente y empecé a estudiar. Bueno, y empecé a estudiar, a ir a seminarios, a hacer diplomados, y a interesarme, pero en la neurociencia, cómo este conocimiento se aplica al aula. Porque muchos hablan de la importancia de la neurociencia, pero no saben cómo esto se aplica al aula, ¿ya? Y entonces aquí, ese tema para mí fue fundamental. Y en este otro tema, que yo creo que también, que son como los pilares, los nuevos pilares que tenemos las educadoras como desafío para nuestro trabajo pedagógico, está también, por ejemplo, el tema de la gamificación. Cómo la gamificación, ¿no es cierto?, es un tema en el que nosotros podemos aplicar como un instrumento, como una herramienta pedagógica en nuestro trabajo también, ¿ya? Considerando todos los pros y los contras que pudiera tener el tema también, que también hay cosas cuestionables, ¿ya? Y que hay que analizar y que hay que estudiar y para poder, ¿no es cierto?, aplicarlo adecuadamente. Bueno, y entonces aquí yo creo que lo fundamental es que el trabajo
a través de las redes sociales, sea Instagram, sea YouTube, ¿ya? Tiene que verse desde una mirada también profesional, desde una mirada en la que hay un trabajo, ¿no es cierto?, en donde hay una educadora de párvulo con su didáctica, con sus principios claros, basado en nuestros programas pedagógicos, ¿no es cierto?, basado en toda la formación que nosotros hemos tenido en nuestra carrera profesional. Yo creo que eso es súper importante porque eso también visibiliza a la educadora desde una mirada, ¿no es cierto?, mucho más potente, potenciadora y que también, ¿no es cierto?, habla desde el rol profesional fundamentalmente, ¿ya? Eso quería aportar. Sí, súper. Muchas gracias, Berta, de verdad, por tus palabras y reflexiones. Ahora le vamos a dar la palabra a Valentina o a Paula que quieran comentar. ¿Voy yo? ¿Sí? Ya que Sí, tengo, parece que no gracias. tengo muy buen internet, me avisa si me caigo o algo así, ¿ya? Estoy súper de acuerdo con lo que mencionaba Berta. En verdad no sé qué mucho más agregar a esto, pero creo que sí, efectivamente en las redes sociales, en mi caso el Instagram, creo que sí visibiliza la infancia, visibiliza nuestra labor, o al menos así quiero creerlo. Cuando uno sube un post, cuando uno sube o contenido, o sube imágenes o documentación, y uno ve que eso se comparte y se comparte y se comparte, yo creo que de todas maneras es una forma también de educar, es ese post, esas imágenes, esa reflexión pedagógica va a llegar, se va a ver en la historia de otras personas y de otros círculos, de otros espacios, y eso también va haciendo que más personas, sean mamás, sean papás, sean tías, tíos, hermanos grandes, qué sé yo, o sea, creo que estamos todos rodeados de niños y niñas, infantes, entonces, de todas formas, todas todos esos aportes en el fondo pueden llegar y se logran como visibilizar harto, según yo, creo yo, por las redes sociales. Ahora, también creo que hay una especie como de... o sea, a mí me sigue, por ejemplo, gente que sabe o sea, sabe lo que yo pienso, lo que yo opino, mi postura política, mi postura feminista, mi postura en torno a la vida, entonces ahí también tengo como ese sesgo, tampoco sé si voy a llegar a otros tipos de personas. Quiero decir que igual puede ser como un poco... tiene como no sé bien cómo explicarlo bien, pero puede ser como un poco cerrado de alguna forma, pero sé que también puede ampliarse y puede ser como algo también universal. Ojalá que sea de esa manera, obviamente. No sé si me expliqué bien, lo siento. Paula. Sí, no, muchas gracias. Entiendo perfecto a lo que Valentina va con lo que ella dice. Voy a tomarme de tu idea también para desarrollarla un poquito más, porque creo que lo hemos conversado. Pero primero, también mencionar, al igual que Berta y Valentina, las redes sociales hoy en día son fundamentales para todo orden de cosas. Y llevado a educación, en mi experiencia, ya con 5 años compartiendo en esta cuenta, yo me di cuenta que hasta el 2019 era como moderado el tema de cuentas pedagógicas en Instagram, ya sea educación inicial, básica, media, etcétera, y son tan fundamentales que yo creo que no sé qué hubiera sido de muchos profes, y me incluyo, si no hubiéramos tenido redes sociales en plena pandemia. Lo que significó en plena pandemia recurrir a las redes sociales, porque muchos colegios, muchas casas educativas estaban incompetentes para poder enseñar a sus estudiantes, a sus profesores, cómo poder
enseñar a sus estudiantes en un contexto de pandemia. Y fue como un círculo virtuoso, porque así como yo enseñé lo que yo estaba haciendo para enseñar en contexto pandemia, otra colega me decía, mire, yo lo estoy haciendo por Classroom, y yo lo estoy haciendo así. Entonces fue como un círculo virtuoso de aprendizaje entre colegas que nos fuimos apoyando, nos encontramos. Siento que las redes sociales nos permitió encontrarnos como profes. Los profes siempre, y docentes, educadores, hemos sido como un gremio bien separatista, y creo que las redes sociales nos han unido de cierta forma. Las redes sociales a mí me han permitido crear un colectivo que se llama La Cumbre Docente, en donde somos distintos profes de distintas áreas, en donde nos hemos unido y hemos realizado capacitaciones, donde vienen profes, y eso es súper rico, incluso profes de otras partes del mundo. En marzo hicimos una cumbre docente donde hubo más de 7.000 docentes de Chile y el mundo, y tú te explicáis que está la necesidad de querer aprender del otro. No siempre es de una casa educativa, como sin desmerecer, porque son necesarias, pero no sé si me entienden a lo que voy. Como también queremos encontrar en nuestros pares un lugar de aprendizaje, un lugar incluso de apoyo. También las redes sociales me permitió crear la plataforma por profes para profes, que pueden revisarla en www.porprofesparaprofes.com, que es una plataforma en donde docentes y educadores y educadoras pueden ir compartiendo los recursos que ellos crean y pueden compartir con toda una comunidad docente que se generó a través de las redes sociales. O sea, imagínense el potencial que tiene. Pero así como todo tiene su lado blanco, también está su lado negro, y aquí voy a comentar lo que dijo un poco la Valentina, porque mientras más grande es tu cuenta, más personas llegan a tu cuenta, obviamente van a haber detractores de lo que tú compartes, porque obviamente hasta Gabriela Mistral tenía detractores, o sea, partamos de esa base, ya sin querer compararme con ella, porque jamás, pero quiero hacerles ver que a lo mejor si yo comparto una actividad o una iniciativa, a muchos profes les va a encantar, y otros que van a decir, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y toda esa energía te llega, entonces también, como las redes sociales son fundamentales para hacer comunidad, para aprender, también uno tiene que tener cuidado con las cosas que publica, cuidado con las cosas que hablan. Por ejemplo, yo he aprendido estos últimos años a evitar publicar fotografías de niños donde se vean sus caras, si no tienen los permisos de sus familias, censurar la cara. De repente hay algunas actividades que son muy ricas de compartir, donde los protagonistas son los estudiantes, entonces el llamado es siempre censurar sus caritas, si quieren compartirlo. Y bueno, como dice por ahí, cuando yo veo un poco de hate en las redes sociales, antes enganchaba mucho más porque no sabía cómo manejarme en las redes sociales. Ahora yo simplemente doy bloquear, y con eso se soluciona mucho, y eso en general es como yo he utilizado los espacios de redes sociales para visibilizar las infancias, para contribuir desde mi vereda con otros profes, como dijo la Vale, como dijo la Berta, tal vez lo que yo comparta, y no tal vez, es un hecho, porque me lo dicen las profes, yo hago conferencias y las profes me gusta porque después, mira, lo implementé, esto que compartiste, resultó perfecto. Oye, Paula, ¿sabes que leí el libro que compartiste? Voy a ponerlo en marcha. ¿Sabes qué? Me matriculé en tal curso que recomendó una profe que tú la compartiste. Entonces, todo ese círculo virtuoso, repito, hacen que las redes sociales sean fundamentales hoy en día para la educación y para los profes que pueden encontrar allí una comunidad docente apoyadora. Muchas gracias ahí por compartirnos sus respuestas, de verdad que son muy valiosas para nosotras. Y es de ahí desde donde nosotras las conocemos también a todas ustedes, desde sus redes sociales, y por eso mismo es tan importante eso que mencionan. La José ahora iba a pasar. Sí. Tengo una pregunta, pero solo para Marianela. Quisiéramos saber si nos puedes compartir cómo una educadora de párvulos puede aportar a una crianza desde la cultura familiar y respetuosa de la niñez.
Bueno, como les decía hace un ratito, mi ejercicio profesional, bueno, dista harto, debo decirlo, de las redes sociales. Es bastante más casera, digamos, práctica. Eh, eh, no digo que el otro no lo sea, pero esto es contacto, digamos, eh, con las personas. Claro que en el tiempo de pandemia estuvimos un poco alejados. Sin embargo, entonces surgió otra necesidad que fue acercarnos, por ejemplo, a las casas y a las familias de los niños y de las niñas. No podíamos, nosotros no somos tan, la verdad es que en las redes sociales no sé si nosotros nos las aguantamos a ellas o ellas a nosotras como equipo, pero bueno, el cotidiano nos exigía otra cosa. Y bueno, ¿y cómo aporta nuestro ejercicio profesional al currículum cultural familiar y al respeto por cada uno? Es porque, bueno, nuestra forma de intervención es individualizada, digamos, es una intervención hacia familias en concreto, y entonces cada vez que nos enfrentamos o estamos frente a una familia, nosotros somos quienes nos ajustamos a su situación. En este caso, así como para ustedes fue bastante virtuoso en las redes sociales para generar esta comunidad, para nosotras ha sido, creo, bastante virtuoso salir del centro de salud a las casas, a las familias. Las visitas domiciliarias siempre se hicieron, sin embargo ahora surgieron como una prioridad. Y bueno, y ahora de a poco estamos también retomando talleres presenciales, sobre todo porque es importante bueno, nosotros trabajamos desde el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, surge y se instala desde la gestación, entonces con bastante énfasis en los primer y segundo año de vida, entonces necesitábamos la interacción directa con las familias y con los niños y las niñas. Entonces, bueno, el reconocimiento a la cultura familiar es porque cada vez que estamos frente o ante una familia, nos adaptamos nosotros y nos intentamos ajustar a esa realidad concreta. Muchísimas Entonces, gracias. lo mismo pasa en los talleres también. Ningún taller, aunque sea grupal, es igual a otro taller. Siempre surgen diferencias y bueno, hay muchas similitudes, pero también muchas diferencias. Y desde mi trabajo como en Sueños de Maché, que también fui invitada desde por ahí, yo creo que ha sido valioso para mis compañeros, espero. De alguna manera nuestro público objetivo son los niños, las niñas y sus familias, entonces me parece que a lo largo de estos años ha sido un aporte un poco como un acompañante, ¿no? Cuando cada vez ahora estamos, por ejemplo, armando una horita de teatro infantil, y yo siempre me encargo de no subestimar la capacidad de los niños y de las niñas en las cosas que hacemos, digamos, al menos como compañía. Por ahí me voy a quedar. Muchísimas gracias, qué importantes tus palabras. Porque al finalmente todas las personas que invitamos, de la forma en la que hayamos dado con sus nombres y hayamos dado con su trabajo, es porque son todas finalmente una inspiración para todas nosotras, incluyendo a nuestras profesoras. Así que muchísimas gracias. La profesora Rosa va a hacer las preguntas del público ahora. Sí, muchísimas gracias. Me sumo a todas las felicitaciones porque honestamente ha sido muy enriquecedor escucharla, saber que desde distintos espacios, desde distintas plataformas, desde el consultorio, como lo hace Marianela, estamos llegando a las familias y de paso a los niños, a los hermanos, a la comunidad, y estamos haciendo teniendo una intervención que lo que quiere apuntar un poco es a esto, a la transformación, a la mirada más respetuosa de la infancia y a mirarla desde todos los énfasis que queremos hoy día darle, estando en pleno 2021,
con todo lo que eso significa para los niños y las niñas que vienen con nuevos desafíos y con nuevas demandas para nosotras como profesionales. Bueno, las preguntas también interesantes, tenemos 2, y bueno, por el tiempo, quizás contestar 2 de ustedes una y las otras 2 panelistas la otra. Ustedes se organizan la que más les acomode, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿qué les gustaría que se enseñara en la universidad y que ustedes lo aprendieron después de egresar? O sea, ¿qué le agregarían a la enseñanza de los futuros docentes? Ya, tenemos 2 manitos arriba, Marianela y Paula. Ay, Valentina, si quiere después le agregamos un pedacito más a la respuesta. Bueno, voy a responder entonces la pregunta, ¿qué les gustaría que les enseñaran después de egresada? Esa, ¿saben qué? Es una pregunta que me han hecho mucho en redes sociales, las profes que están recién egresadas. Por ejemplo, cómo llenar un libro de clases, cómo completarlo correctamente. Es algo súper a lo mejor elemental, pero así como me pasó a mí, les pasa a otras que llegas a un colegio, te pasan el libro y la profesora tiene que andar preguntando cómo se llena a las demás colegas. Y hay otra cosa, que las profesoras guías no siempre son guías. Hay muchas profesoras guías que en vez de facilitarle el trabajo práctico para poder hacer su práctica a esa profe, a ese educador, educadora, entorpecen la labor. Entonces imagínense que esta persona que está recién egresada o haciendo su práctica profesional no sabe cómo llenar un libro de clases. Lo otro que es súper importante que deberían enseñar en las universidades es el manejo con las familias. Cómo manejarse correctamente con las familias, cómo organizar una entrevista de trabajo, una entrevista con los apoderados. Cuando tú tenías estas típicas citaciones de apoderados, cómo tú les dices a esa familia cómo apoyar a su hijo, ya sea porque tiene alguna necesidad especial o lo que sea. También hace falta manejo en cuanto a cómo preparar una reunión de apoderados. Todo lo que tenga que ver con lidiar con las familias, que son como cosas administrativas, son súper importantes, que deberían incluirlas en las mallas curriculares. Creo que esas 3 cosas son como las más importantes, las que más se repiten cuando me preguntan en redes sociales. Gracias, Paula. Nela. Yo voy a ser breve para que se salgan más preguntas. 2 cosas. Yo creo que la primera, y sobre todo esta que la aprendí cuando me formé como psicomotricista, que bueno, la formación teórica, súper, la práctica también, tuvimos experiencia de práctica, sé que eso ha mejorado mucho, lo conozco muy de cerca, a cuando yo salí, digamos. Pero creo que hay una colita importantísima, que es la formación actitudinal, que tiene que ver con... Yo tuve la experiencia en la universidad de pasar por un taller de expresión corporal con la Gladys Jiménez, a quien le debo mucho también, y un saludo afectuoso para ella también en su día, pero no era algo formal, y cuando estudié la licenciatura me di cuenta de que había que pasar por el cuerpo muchas de las experiencias, digamos, que los niños y las niñas viven y sienten. Entonces, esa formación actitudinal se vivencia, se vive, son experiencias muy corporales, y yo creo que por ahí eso nos podría quizás acercar más a lo que siente y a lo que pasa por los niños y las niñas cuando nosotros les proponemos las cosas que les proponemos. Eso, porque la familia, Paula, más allá de la familia, yo diría que en general el manejo con los adultos, yo por ahí, no solamente con las mamás y los papás, sino que también con otros profesionales, con el vecino, con el señor, no sé, con la comunidad adulta, digamos, que rodea el desarrollo de un niño y de una niña. Muchas gracias, Nela, por tus palabras. Compartimos absolutamente aquello que mencionas. Berta.
quería aportar además algo que desde mi experiencia, bueno, yo fui formada en la Universidad Católica como mentora. Carola fue una de mis profesoras. Yo creo que fue una de las instancias más crecedoras que yo he tenido en mi desarrollo profesional, porque desde ahí partió todo lo que vino después, ¿no? Entonces, yo pienso que la mentoría debiera partir desde los últimos años de educación parvularia, en que las alumnas debieran tener mentoras que las acompañen en este proceso, ¿no es cierto? Porque si no, el cambio es tan brusco a veces, el iniciar esta carrera profesional sin tener este apoyo. Bueno, hay varios programas de mentoría, pero yo pienso que dentro de la carrera universitaria debiera estar la mentoría como una asignatura con docentes de aula, con experiencia, y que tengan también un desarrollo profesional que les permita, ¿no es cierto?, acompañar ese proceso. Gracias, Berta. Disculpa, Valentina, tú también querías hacernos un aporte. Sí, gracias. Súper cortito. En verdad me sumo a las palabras de todas con lo que han mencionado. Igual creo que cada una ha vivido como formaciones súper distintas, universidades distintas, mallas distintas, también se van cambiando año tras año. Y creo que sería como, creo que para mí es esencial, rescato un ramo que tuve en la universidad que se llamaba Derechos Humanos. O sea, para mi carrera fue fundamental, para mi desarrollo personal y docente, y agregarle, ojalá todos tuvieran ese ramo y además algún ramo de perspectiva de género. Creo que eso es así como obligatorio ya a estas alturas. Creo que la sociedad ya ha avanzado bastante en el ámbito de las perspectivas de género y avanza cada día más, así que creo que eso debiese ser como, no sé si un ramo en particular, pero parte del aprendizaje sí o sí en las escuelas de formación. Sí, así lo es. Y vamos a ser pioneras en aquello, porque también vamos a modificar nuestra malla, así que aprovechamos de hacerle la propaganda a través de este conversatorio, porque justamente viene dentro de los énfasis esto que tú mencionas, la perspectiva de género, dentro de otras líneas más que obviamente tenemos que ir respondiendo como sociedad a las demandas y las necesidades que se van presentando. Paso a la segunda pregunta porque ya nos queda poquito tiempo, nos hemos pasado un poquito. ¿Cuáles han sido las dificultades, la adversidad que han tenido desde la sociedad respecto a sus prácticas pedagógicas? Y si es así, ¿cuál ha sido lo que más les ha marcado a ustedes como desde su rol profesional? Voy a responder, ¿sí? Ya, Berta. Bueno, yo tengo varios hitos en mi larga carrera, ¿no? Que ya vamos como para los 40 años. Entonces, la verdad, una de las cosas que a mí me marcó fue que yo fui exonerada política por haber formado un sindicato de profesores en tiempo de dictadura, ¿ya? Eso a mí me marcó profundamente. Como profesional también, ¿no? Porque quedé cesante y justo estaba separada con 4 hijos chiquititos, entonces fue algo que a mí me marcó. Estuve cesante y hasta pasamos dificultades, o sea, de verdad difíciles con mis 4 hijos, ¿ya? Que eran muy pequeños los 4. Bueno, entonces, pero también aprendí desde cómo la organización, ¿no es cierto?, y la importancia de la organización de los docentes también como algo para mí fundamental, ¿ya? Que como de alguna manera, a pesar de las condiciones que eran completamente difíciles para nosotras, sin embargo la fuerza, la organización,
la unión, logramos cosas como, por ejemplo, que yo volviera de nuevo a trabajar a mi escuela, ¿no? Después de 2 años. Bueno, pero, por ejemplo, eso. Yo, por ejemplo, organicé a las educadoras de párvulo nuevamente acá, porque yo siento que las educadoras tienen que tener una organización que les permita, ¿no es cierto?, como agrupación de educadoras, seguir creciendo profesionalmente, ¿ya? Y también eso, yo soy representante de las educadoras acá en Viña del Mar, de la Corporación Municipal de Viña del Mar, y las organicé porque sentía yo que tenía que dejar eso, esta organización armada, antes de irme, ¿no? Antes de irme yo sentía que faltaba esto, y nos organizamos y ya tenemos nuestra agrupación de educadoras nuevamente, bien potente y con muchas ganas de hacer muchas cosas, sobre todo en lo técnico pedagógico. Eso por otro lado. Y lo otro que no es fácil es la cultura escolar. Vivir la cultura escolar a veces es bastante complejo, ¿ya? Porque cada escuela es una cultura propia. Cada jardín infantil, cada sala cuna tiene su propia cultura, ¿ya? Y el adaptarse a esta cultura escolar a veces no es fácil, ¿ya? El comprender cómo funcionan las cosas dentro de esa escuela o dentro de ese espacio, ¿no es cierto?, educativo, no es fácil, ¿ya? Porque tú tienes que lidiar con una serie de situaciones que están establecidas, que no son las que uno quisiera, en que hay mucha reticencia a los cambios, ¿ya? En donde las opiniones a veces no son bienvenidas, en que a veces, bueno, se dan una serie de situaciones, pero son parte de vivir día a día la cultura escolar, ¿ya? Y entonces eso tiene que ver mucho con los liderazgos. Los liderazgos son fundamentales. Un buen liderazgo va a llevar a esa escuela adelante y se van a lograr grandes cosas, pero lamentablemente no siempre los liderazgos son los que debieran estar, ¿ya? Entonces cuesta también entrar ahí en esta relación con estos liderazgos que a veces son muy negativos y que no aportan al avance, al trabajo pedagógico. No hay una mirada pedagógica a veces en los liderazgos, ¿ya? Que es fundamental en una escuela. Así que yo diría que esas 12 ámbitos han sido como los que han marcado de alguna manera también este trabajo pedagógico que como educadora muchas veces se invisibiliza el trabajo de las educadoras. Y es nuestra responsabilidad como profesionales el visibilizarnos, el estar presentes, el participar siempre con fundamento pedagógico, ¿ya? Y eso es fundamental porque es la única manera de hacernos presentes y decir, aquí está la educación parvularia, esto es lo que nosotros hacemos, estos son nuestros principios, que en esto nos basamos nosotros para hacer nuestro trabajo. Es un trabajo profesional, ¿ya? Y para eso la educadora tiene que estar presente y planteándose profesionalmente como una docente preparada en los consejos de profesores. Bueno, así que ese sería un poco mi aporte. Muchas gracias, Berta. Sin duda tenemos que profesionalizar nuestro rol en el lugar que estemos, en los colegios. Marianela lo hace seguramente en el consultorio con otros profesionales y con otro rubro también, que es el rubro de salud, que no es menor vincularse en esos espacios. Pero por los tiempos que ya nos van quedando, yo creo que vamos a dejar hasta acá las respuestas. Llevamos más de 1h15 en contacto. Esperamos que la gente que estuvo con nosotros hoy día, les agradecemos su permanencia, especialmente obviamente a nuestras panelistas, a Valentina, Paula, Berta y Marianela. Les agradecemos profundamente el habernos acompañado en este día especial de educación parvularia, donde sin duda el foco de nuestra labor son los niños, las niñas, pero ustedes hoy día alargan un poco este conversatorio con
interviniendo con importantes aportes como la importancia que tiene la vinculación con los adultos, con las familias, con la comunidad, para hacer nuestra labor un poco más allá y traspasar las barreras que hoy día tenemos como sociedad. Eso, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Les doy la palabra a Josefina porque ella quería mencionar algo. Sí, muchas gracias, profe. Queríamos aprovechar ahora, antes de despedirnos, de saludar a las personas que se conectaron a observar el conversatorio y también a las que se quedaron hasta el final. Tenemos estudiantes de educación parvularia, egresadas de la carrera, técnicos en educación parvularia, profesores en educación básica, docentes de educación parvularia y educadores de educación especial. Y nos observan desde Quillota, desde Lo Prado, en Santiago, desde Iquique, hay mucha gente de Viña del Mar, de Quilpué, de Isla de Maipo, y tenemos gente que nos observa desde Valencia, España. Así que muchísimas gracias. No olviden responder el cuestionario que quedó pegado en el chat. Y muchísimas gracias por participar. Y para terminar, queremos agradecer de manera especial a Martín y a Montserrat, que nos acompañaron en su interpretación de lengua de señas. Y queremos compartir una muy buena noticia con ustedes, agradeciéndole por supuesto a Paula, a Berta, a Marianela, a Valentina su generosidad para compartir sus experiencias. El que estamos de aniversario el año 2022, la carrera cumple 50 años. Y eso es digno de, yo que tengo 52 años, es digno de celebrar cuando uno cumple 50 años, ¿verdad? Así que voy a compartir con ustedes el programa de aniversario que empezamos con este conversatorio de hoy día. Pero durante el próximo año van a estar invitadas a muchas de estas instancias. Vamos a hacer un concurso con estudiantes egresadas, educadoras de párvulo, etcétera, para diseñar el logo de la celebración de los 50 años. La inauguración del año académico de la Escuela de Pedagogía va a estar a cargo de la educación parvularia y vamos a tener una gran invitada, que por supuesto no vamos a hacer spoiler porque siempre a última hora puede pasar algo, pero es una gran invitada. Vamos a tener exposiciones de obras plásticas infantiles, las vamos a pedir a las educadoras en ejercicio, a nuestras egresadas, a nuestras estudiantes en práctica, que realicen experiencias educativas donde plasmen los niños y las niñas el cómo ven a la educación parvularia y a sus educadoras de párvulos, y vamos a exponer estas obras plásticas en distintas instancias. Vamos a seguir teniendo encuentros virtuales, webinars, porque a pesar que el próximo año ojalá podamos empezar la presencialidad, por supuesto que la virtualidad llegó para quedarse. Vamos a estar de manera permanente difundiendo algunas cápsulas audiovisuales a través del canal de YouTube de la Escuela de Pedagogía. Vamos a lanzar diplomados disciplinares que tanto nos han pedido nuestras egresadas especialmente, para poder cumplir con la línea de formación continua. Vamos a realizar un seminario nacional sobre educación parvularia. Vamos a hacer reconocimiento a profesores, egresados, funcionarios, exalumnos que han sido parte de nuestra trayectoria estos 50 años, y por supuesto que vamos a hacer actividades recreativas y culturales. Así que les dejamos invitadas, invitados, para participar con nosotros de todas estas grandes actividades que vamos a hacer, y para eso entonces les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales y a todos nuestros medios de comunicación masivos para que compartan con nosotros estas lindas actividades que vamos a preparar con mucho cariño, también con la colaboración de los profesores y las profesoras, y por supuesto que con las y los estudiantes. Muchas gracias por haber estado hoy día celebrando en conjunto el Día de la Educación Parvularia. Adiós. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Encantada de haber estado con ustedes. Gracias.